Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y no es precisamente una historia de amor feliz. Como ya habrán visto por el título, vamos a desglosar la explosiva ruptura entre Guerra Ande y Kerem, y más específicamente, la millonaria suma que Guerra Ande parece estar exigiendo a su ex. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Este es su espacio para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento, los chismes más candentes y los análisis más profundos. Si les gusta estar informados sobre sus celebridades favoritas y lo que sucede detrás de cámaras, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, no querrán quedarse fuera de estas historias. Así que, ¿de qué va todo este alboroto? La pareja que hasta hace poco parecía ser la definición misma de la felicidad y el éxito en el ámbito de las relaciones de celebridades, Guerra Ande y Kerem, ha puesto fin a su romance de una manera bastante polémica. Y cuando decimos polémica, nos referimos a que no solo se trata de un adiós, sino de una demanda que podría dejar a más de uno con la boca abierta. La noticia ha saltado a los titulares como una bomba y las especulaciones sobre los motivos y, sobre todo, las consecuencias económicas, no se han hecho esperar. ¿Cuánto exactamente está pidiendo Guerra Ande? La cifra que se maneja es astronómica, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora. Vamos a empezar por el principio. Guerra Ande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, habían sido la pareja de oro durante un buen tiempo. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar una relación sólida y llena de amor. Eran el sueño de muchos, la pareja perfecta que muchos aspiraban a tener. Sin embargo, como bien sabemos, las apariencias a veces engañan, y en el mundo de las celebridades, las rupturas pueden ser tan dramáticas como sus carreras. Y esta, amigos míos, parece ser una de esas. La ruptura, según los rumores y algunas filtraciones, no ha sido en los mejores términos. Y aquí es donde entra la parte que nos ha traído a todos hoy aquí, la exigencia económica de Guerra Ande. Las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de una suma considerable. Estamos hablando de cifras que van mucho más allá de lo que una persona común podría ganar en toda su vida. Algunas de las estimaciones más conservadoras rondan los varios millones de euros, pero otros reportes sugieren que la cifra podría ser incluso mayor. ¿Por qué tanto dinero? Bueno, las razones detrás de esta exigencia son, como era de esperar, motivo de intensas especulaciones. Algunos sugieren que Guerra Ande podría estar buscando una compensación por el tiempo invertido en la relación, quizás considerando el impacto que la pareja tuvo en sus carreras y en la imagen pública de ambos. Otros, más cínicos, apuntan a que podría ser una forma de asegurar su futuro financiero después de una relación que aparentemente se esperaba que durara para siempre. No olvidemos que en estas relaciones de alto perfil, a menudo hay acuerdos tácitos o incluso explícitos sobre la vida en común, las inversiones compartidas e incluso el apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Hay quienes creen que Guerra Ande está pidiendo una suma que refleje no solo el aspecto económico, sino también el desgaste emocional y los sacrificios que, según ella, ha hecho durante el tiempo que estuvieron juntos. Imaginen el nivel de compromiso que se requiere para mantener una relación tan expuesta públicamente. Los viajes constantes, las agendas apretadas, la presión mediática, todo eso deja una marca. Y quizás Guerra Ande sienta que Kerem le debe una compensación por todo ese bagaje emocional y logístico. Por otro lado, también se especula sobre si esta exigencia es una estrategia para presionar a Kerem, o si realmente existe un fundamento legal o moral detrás de ella. ¿Se trata de una pensión alimenticia, aunque no hayan estado casados? ¿O quizás de una liquidación de bienes compartidos que no se han hecho públicos? Las preguntas se acumulan y las respuestas son escasas, lo que alimenta aún más el misterio y el interés de la prensa y, por supuesto, de nosotros. Para poner esto en perspectiva, si hablamos de varios millones de euros, estamos hablando de una cifra que podría redefinir el concepto de ruptura costosa en el mundo de las celebridades. Piensen en todo lo que ese dinero podría representar: propiedades, inversiones, un futuro seguro. Es un tema complejo porque, si bien entendemos que las relaciones de celebridades son diferentes a las nuestras, las cuestiones económicas siempre son delicadas.
Además de la cifra en sí, otro punto interesante es la reacción de Kerem ante esta exigencia. ¿Ha aceptado? ¿Está negociando? ¿O ha respondido con un rotundo no? Las fuentes indican que Kerem está sorprendido y, según algunos, un poco molesto por la magnitud de la demanda. Se dice que él considera que la relación terminó de manera amistosa y que no hay motivo para una compensación económica tan elevada. Sin embargo, la decisión final estará en manos de ambos, o quizás en un tribunal si la situación escala. Es importante recordar que aunque estas noticias sean jugosas, debemos mantener la objetividad. Detrás de los titulares y los rumores, hay personas con emociones y situaciones personales complicadas. Lo que para nosotros es un chisme de celebridades, para ellos puede ser un momento difícil de sus vidas. Sin embargo, como espectadores y fans, tenemos derecho a estar informados sobre lo que sucede con las figuras públicas que admiramos. Analicemos un poco más a fondo las posibles implicaciones de una demanda de esta magnitud. Si Guerra Ande logra obtener la suma que pide, esto podría sentar un precedente para otras relaciones de celebridades en el futuro. Podría establecer una nueva norma sobre cómo se manejan las rupturas en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hay intereses económicos y profesionales entrelazados. Por otro lado, si Kerem logra resistir la presión y no cede a la demanda, esto podría significar un enfrentamiento legal prolongado, algo que ninguna de las partes desearía, especialmente si ambas tienen carreras que mantener. Las batallas legales pueden ser agotadoras, costosas y, sobre todo, muy públicas, lo que podría dañar aún más su imagen. También debemos considerar el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos Guerra Ande y Kerem? La duración de la relación suele ser un factor clave en este tipo de negociaciones. Si han estado juntos durante muchos años, es más probable que haya habido inversiones conjuntas, planes de futuro y, por lo tanto, una base más sólida para reclamar una compensación económica. Y por supuesto, está la cuestión de la prueba. ¿Qué pruebas tiene Guerra Ande para respaldar su exigencia? ¿Ha habido acuerdos escritos? ¿Hay testimonios? Sin duda, será un aspecto crucial si la situación llega a instancias legales. Estamos viviendo un momento fascinante en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones de las celebridades son analizadas con lupa y las rupturas se convierten en eventos mediáticos de proporciones épicas. La historia de Guerra Ande y Kerem es un claro ejemplo de esto. La exigencia millonaria de Guerra Ande es un giro inesperado que ha puesto a todos a hablar. Para resumir, la noticia principal es que Guerra Ande estaría pidiendo una fortuna a su expareja, Kerem, tras su reciente ruptura. La cifra exacta sigue siendo motivo de especulación, pero las estimaciones apuntan a varios millones de euros, una cantidad que ha generado gran sorpresa e interés. Las razones detrás de esta exigencia son variadas, desde compensaciones por el tiempo invertido y el desgaste emocional, hasta posibles estrategias financieras. La reacción de Kerem y los próximos pasos en esta situación son inciertos, pero sin duda serán seguidos de cerca por la prensa y los fans. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya mantenido al borde de sus asientos. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Guerra Ande tiene motivos para pedir esa suma? ¿Cómo creen que Kerem debería reaccionar? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido fresco y exclusivo sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba si les ha parecido informativo y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta entonces, cuídense mucho.